amigos y amigas, quiero compartirles una meditación de la palabra del Señor, pero quiero que te hagas esta pregunta: ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? De nuevo repito, ¿qué hizo Jesucristo por nosotros? Una de las cosas que Jesucristo hizo por nosotros es que adquiriéramos la plenitud de Dios. ¿Qué significa adquirir la plenitud de Dios? Significa que nos llenemos de Dios, que nos llenemos de sus virtudes, que nos llenemos de sus cualidades, que nos llenemos de su poder. En Colosenses capítulo 2, versículo 9 dice lo siguiente: porque en Él, o sea en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad, y vosotros estáis completos en Cristo, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aún en Juan capítulo 1, versículo 16, me dice que de su plenitud recibimos gracia sobre gracia. Entonces, queremos llenarnos de Dios, tenemos que acudir a Cristo. Decirle: Señor, lléname de tu gracia, lléname de tu verdad, dame tú la sabiduría, dame tú el entendimiento, dame tú la fuerza, dame tú tu sanidad sobre mi vida. Eso es comenzar a adquirir de la plenitud de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo. El segundo, el sacrificio de Cristo cambió nuestra vieja naturaleza. Repite conmigo: el sacrificio de Cristo cambió nuestra vieja naturaleza. ¿Cómo es nuestra vieja naturaleza? Nuestra vieja naturaleza es pecadora. Nuestra vieja naturaleza es tinieblas. Nuestra vieja naturaleza siempre tiende a hacer el mal. Pero en Colosenses capítulo 2, versículo 11 dice lo siguiente: en Él también fuiste circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual soy despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. A través de la circuncisión que Jesucristo hizo en nuestra vida. No estoy hablando de la circuncisión humana o la circuncisión física, sino la circuncisión espiritual. Él quitó de nuestro espíritu esa vieja naturaleza, que era la vieja naturaleza del pecado. Ahora tenemos una nueva naturaleza, y esa nueva naturaleza es que estamos apartados para Dios. O como dice Efesios 5, versículo 18: en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Ahora que somos luz, ahora que somos en Cristo Jesús, somos santos, o sea que somos apartados para Dios. Esa es mi nueva naturaleza. Tercero, fui unido a Jesucristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. Si tú quieres más aclaración, lo puedes encontrar en Romanos capítulo 6. Estoy en estos momentos unido a Cristo en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Por qué? ¿Por qué lo hace eso? Para poder vivir una vida nueva. En Colosenses capítulo 2, versículo 12 dice lo siguiente: con Él fuiste sepultados en el bautismo, o lo diría de esta siguiente manera: con Cristo fuiste sepultados en el bautismo, y en Cristo fuiste también resucitados por la fe en el poder de Dios que lo levantó de los muertos. Yo creo en su poder. Yo creo que Jesucristo resucitó de los muertos por el poder de la resurrección, por el poder del Espíritu Santo que obró en él y lo levantó de los muertos. Y ahora nosotros tenemos poder para vivir una vida nueva. Pero para eso es necesario, como dice la palabra, con él fuiste sepultados en el bautismo. El bautismo es la necesidad de bautizarse cada uno en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tercero, Jesucristo nos dio vida y perdonó
nuestros pecados. En Colosenses capítulo 2, versículo 13 dice lo siguiente: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Interesante aquí, estando muertos ¿en qué? En nuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne. Cuando estamos en Cristo, a pesar de que yo quiera hacer las cosas bien, si estoy sin Cristo, en mí está la naturaleza mala, está la naturaleza pecaminosa. Por eso es necesario que, como dijimos en el segundo punto, que el Señor quita nuestra antigua naturaleza. Entonces, una de las que nos hace conducir a la muerte es nuestra vieja naturaleza y los pecados, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Y leo el versículo, Colosenses 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. O sea que Él nos dio vida y también perdonó nuestros pecados. Cuarto punto, nos declaró libre de culpa. ¿Qué hizo el Señor? Nos declaró libre de culpa. Había un acta de los decretos que no era contraria. El enemigo le decía: tú eres culpable, tú eres culpable, tú eres culpable. Pero ¿qué me dice la palabra en Colosenses 2:14? Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Entonces yo me puedo acercar ante Dios, ante su presencia, porque Él ya me perdonó, porque Él ya me acepta, ya yo soy aceptado por Cristo. El que quiere decir que soy culpable, el que quiere decir que soy malo, es el diablo, pero Él está vencido en Cristo Jesús. Y el último punto, el Señor venció al diablo y a los demonios en la cruz del Calvario. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor derrotó a Satanás. El Señor derrotó a los demonios. Nos pasó como un desfile triunfal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? No temerle al diablo. No temerle al demonio. No temerle a nada. Al único que le debemos temer es al Señor. Y al que tenemos que respetar y honrar. Pero no podemos vivir que el diablo se me va a meter, que me echaron brujería, que me echaron esto. Tenemos que aprender a confiar en Cristo Jesús. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Gracias por las cosas que tú hiciste en la cruz del Calvario. Gracias porque puedo adquirir la plenitud de Dios. Gracias, Señor, porque si creo en ti, tú cambias mi vieja naturaleza en una nueva naturaleza. Sé que estoy unido con Cristo Jesús en su muerte y en su resurrección, y nos ha dado vida. Y también nos has declarado libre de culpa y has vencido al diablo. En el nombre de Jesús, amén y amén.